Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del Club de Lecturas. Hoy para seguir analizando la nueva biología de la mente de Eric Kandel, en concreto los capítulos de 4 a 7. Habíamos visto en la sesión anterior los 3 primeros capítulos, concretamente uno primero introductorio sobre los trastornos cerebrales y su relación con su investigación sobre la biología de la mente, luego sobre el espectro autista y el tercero sobre la depresión y el trastorno bipolar. Y hoy los 4 capítulos que propongo que analicemos, que serían el segundo tercio del libro, tratan sobre la esquizofrenia, la demencia, y entre paréntesis la memoria, la creatividad y los trastornos cerebrales, y los problemas de motricidad de algunos trastornos cerebrales. Y sin más, te doy la palabra a Cristina. No sé si tú quieres llevarlo como la vez pasada o quieres que yo lea o tú diriges. No, mientras funcione todo y se me oiga bien, no se me congele la voz, si quieres voy leyendo yo, vale. Y de esa manera doy entrada luego a todos los demás que queráis participar. Lo que sí te agradeceré, Jorge, es que estés pendiente de quién levanta la mano. Sí. Y en ese sentido, si hay alguien que quiere interrumpir la lectura y preguntar algo antes de que termine el resumen del capítulo, pues yo encantada. Yo voy leyendo, pero como mientras voy leyendo no veo la pantalla, pues me decís, ¿vale? Okay. Cristina, perdona, porque me olvidé de pedir que cada uno se presentase, aunque bueno, muchos ya nos conocemos, pero como hay gente nueva, bueno, a Lola sí la conocemos, está en Galapagar. Cristina, tú estás en Las Rosas. Virginia está a 10 metros míos, 6 metros, pero en otra sala, así parecemos más. Antonio, creo que también Las Rosas, ¿no? Sí. Exacto. Fermín, Galapagar, si no me equivoco. José María están en la frontera de Galapagar con Torrelodones, defendiendo la frontera. José María y Blanca. Caterín, está cerca de aquí, pero preséntate tú porque como no participas habitualmente. Sí, hola, pues soy Caterina y también soy vecina de Parque Lagos y de vez en cuando puedo, pues participo en el club de lectura, pero perfecto. Encantada. Bueno, me encanta que estés aquí, bienvenida. Caterina ha tenido mucha mala suerte con el coronavirus, pero ya se está recuperando y me encanta que estés aquí, así que muchas gracias. Julio, que también estabas en, no me acuerdo dónde. Majadahonda, ¿no? Ah, sí. Pozuelo. Pozuelo, vale. Bueno, Cecilia. ¿Nos escuchas? Bueno, Cecilia está en Madrid. Y ahora sí, José Antonio, te doy la palabra para que te presentes. ¿Nosotros? Espera, todavía no terminé. Ahora le toca a José Antonio, ahora voy a llegar. Bueno, me llamo José Antonio, estoy en Tres Cantos, soy amigo de Miguel y de Celia y estoy un poco fuera de la zona vuestra, un poco más alejado, pero con las nuevas tecnologías se conecta uno a cualquier sitio. Perfecto, no te preocupes, hay gente más alejada, y en todo sentido. Por ejemplo, Magda. ¿En qué sentido? A ver, no. ¿En qué sentido hablamos de alejamiento? Hasta incluso en otro país está. Exacto, eso es. No, bueno, era broma. Os saludo desde Barcelona. Ahora sí, Miguel y Celia. Hola, ¿qué tal? Sí, somos vecinos de Caterín y de Jorge, estamos aquí también para lado. Muy bien. Bueno, Marta, que es una incorporación reciente al club, me encanta. Recuérdanos dónde estás. Pues yo estoy en Majadahonda. Bien. Yo voy a trabajar a la vez que estoy escuchando. Voy a hacer menos participativas que hay, ¿vale? Porque tengo cosas que hacer, pero como me encantó la anterior charla, me aprendí muchísimo y bueno, me uno, pero disculpad si estoy menos participativa. No, perfecto, ya deberías haber estado cuando leímos La Sociedad del Cansancio de Byung-Chul Han, que decía uno de los problemas de la sociedad actual es el multitasking.
Y tú estás en pleno multitasking, lo cual me parece perfecto. Bueno, pero... en pleno, pero puedo. Soy mujer. Claro. Muy bien. Bueno, Adela, que está en el centro geográfico de Galapagar. Antonio, ya habíamos hablado de ti, creo. Y mi hermana, que estoy viendo que no tiene imagen, pero bueno. Silvina, ¿nos escuchas? Sí, está mi... Espera, ahí pongo el video. Lo que pasa es que estoy terminando de almorzar y me da un poco de vergüenza poner la imagen. Desde Buenos Aires. Es un poco temprano, las 2 de la tarde. Bueno, pero a las 2 de la tarde en Buenos Aires ya se acabó de almorzar. Pasa que tú... No, estoy terminando, pero bueno. Bueno, ya deberías estar por los postres. Sí. Venga, pues creo que no me he dejado nadie y entonces ahora sí te cedo la palabra a Cristina. Fenomenal. Pues nada, empezamos sin más con el capítulo 4 que se titula La capacidad de adoptar decisiones, la esquizofrenia. Paso a leer el resumen. La incidencia de esquizofrenia en todo su espectro de intensidad variable, las esquizofrenias, como las llamó Bleuler a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se acerca al 1% de la población general, lo cual es muchísimo. Y en España se baraja una incidencia de entre el 0,8 y el 1,3%. No es una incidencia, es una prevalencia, digamos. Kandel describe los 3 grupos de síntomas de esta enfermedad, los 3 grupos, digamos, principales. Positivos, en el sentido de positivos, positivos llama a lo que se añade, digamos, a la percepción natural, y ahí encuadran los delirios y las alucinaciones. Negativos, que es lo que, llamados negativos porque retraen al individuo de lo que se considera neurotípico, y aquí estarían el aislamiento social y la falta de motivación. Y por último, el tercer grupo es el de los síntomas cognitivos, donde destaca la desorganización del pensamiento y la pérdida de memoria funcional. Él hace una descripción bastante clara de todos estos síntomas y muy escueta, pero yo creo que más o menos los conocemos todos. Si luego hay alguna duda a ese respecto, pues la podemos comentar. Pasada esta descripción general, explica la identificación de las atómicas afectadas, que han sido bastante estudiadas a lo largo de los años, especialmente a lo largo del siglo XX. Y ahí destaca la corteza prefrontal y la alteración de las vías dopaminérgicas. Y esto se produce a partir del descubrimiento casual de una familia farmacológica que era capaz de atenuar algunos de los síntomas. Fueron los que podríamos llamar, Blanca me podrá corregir si me equivoco, los primeros antipsicóticos que controlaban los síntomas positivos, es decir, los delirios y las alucinaciones. Sin embargo, a pesar de la implicación del exceso de dopamina en la sintomatología, Kandel insiste en que la etiopatogenia de la enfermedad es más bien anatómica y no funcional, y se apoya en 3 datos que están científicamente contrastados, que son un exceso de poda sináptica en las neuronas piramidales de la corteza prefrontal, una reducción del tamaño del tálamo y un adelgazamiento de la sustancia gris en la corteza parietal y temporal y del hipocampo, con aumento de tamaño proporcional de los ventrículos laterales. Bueno, esto a lo mejor suena un poco a chino, pero en realidad es como pura lógica. Según la revisión que ha hecho el autor, las alteraciones estructurales se iniciarían ya en el desarrollo embrionario, por lo que la enfermedad existiría, digamos, al nacer, solo que se mantendría latente hasta su debut clínico en la adolescencia o comienzos de la edad adulta. Y este inicio temprano de la enfermedad plantea a su vez 2 enfoques interesantes. Por un lado, la intervención de alteraciones genéticas, que se confirma por la incidencia aumentada de esquizofrenia en los árboles genealógicos de un enfermo diagnosticado, con una coincidencia del 50% entre gemelos idénticos, un 10% entre hermanos y un 6% en progenitores de enfermos, lo cual está muy por encima de la incidencia en la población general.
Sin embargo, hasta la fecha se han descrito unas 100 variantes genéticas posiblemente relacionadas con la esquizofrenia. Y el propio Kandel afirma que el hecho de ser portador de una variante génica que intensifica la poda no basta en sí mismo para causar esquizofrenia, pues hay muchos más factores en juego. Y el segundo enfoque interesante de la enfermedad es la posibilidad de aplicar psicoterapia cognitiva como prevención primaria a los jóvenes que mostraran indicios de esquizofrenia durante la fase prodrómica, es decir, antes del primer brote, quizá en la primera pubertad o incluso en la infancia. Esto a mí me parece bastante novedoso. Yo no conocía esta posibilidad de aplicar psicoterapia como forma de prevención y me parece muy interesante. Sin embargo, y como yo estoy aquí de abogado del diablo, parece que tengo algo contra el autor, que no es así, me llama la atención que en su revisión no se menciona ninguno de los siguientes aspectos, que son los desencadenantes del brote psicótico, que es cuando realmente se suele manifestar la enfermedad o diagnosticar más bien, la relación de la esquizofrenia con el uso de drogas psicodélicas, que en algunos casos, eso sí que lo he leído, en algunos casos las drogas el abuso de drogas psicodélicos en un cerebro, digamos, en desarrollo puede remediar el cuadro clínico de un brote psicótico. En otras ocasiones parece que es el desencadenante del brote psicótico, pero lo que se ha visto es que muchos cuadros calificados de brotes psicóticos, una vez que se suspende el uso de esas drogas psicodélicas, pueden remitir y no dar lugar a una enfermedad esquizofrénica, digamos, para toda la vida, que es como suele ser la enfermedad, sino que consiste en un cuadro puntual y nunca más se supo. Y luego de lo que tampoco habla es de la epigenética, porque si hay factores del entorno que pueden alterar directamente los genes implicados o bien modificar su expresión y por consiguiente modular la expresión de la enfermedad, a mí realmente casi eso es lo que más me interesa. Quizá más que la biología o la anatomía. Y ahí yo creo que seguramente podría haber y debe de haber estudios que estudien factores ambientales, nutricionales, de crianza, familiares, de educación e incluso culturales. Bueno, y aquí hago un inciso porque en cuanto a cultura, en algunas sociedades, digamos, más primitivas, por llamarlas de alguna manera, los chamanes, las personas con una conducta de delirios y alucinaciones, se convertían posiblemente en la figura más importante después del jefe en la comunidad, que es la del chamán, el visionario, el brujo de la tribu, ¿no? Y luego también me llama la atención que hable de la psicoterapia como un tratamiento biológico, por el hecho de que las técnicas de imagen demuestran cambios en el funcionamiento cerebral en los pacientes que responden a dicha terapia. Y eso me lleva a lo que comentaba María el otro día, ¿no? que parece que la biología efectivamente deja constancia de los cambios, pero eso no significa que la biología sea todo. Pero bueno, no vamos a repetir lo que ya discutimos la otra vez. Lo que planteo como cuestiones a debate es: ¿a qué se refiere Kandel al decir que nos aproximamos a una nueva comprensión de la naturaleza humana y por tanto al surgimiento de un nuevo humanismo? En la lectura que yo he hecho del capítulo, a mí es donde más veo la imagen del dibujo animado de un científico loco que habla de genes y habla de dopamina y habla de sustancias, pero no termino de ver dónde está el humanismo ahí. Y por eso mi última pregunta es: ¿de qué humanismo habla? No sé si vosotros me podéis contestar a mis dudas.
A ver, Lola. Pues yo la veo muy clara, Cristina, la relación. O sea, Candel, yo lo que interpreto que se refiere como una nueva comprensión de la naturaleza humana es al combinar conocimientos fisiológicos, anatómicos, junto con ambientales y sociales. Es decir, no excluye, no pretende. Yo es que veo que algunas veces lo planteas como si fuera excluyente del otro, sino es una combinación de una serie de factores y él contribuye a ampliar los factores que intervienen en todo esto. Entonces, no lo veo como un científico loco en absoluto, lo veo como una gran contribución a comprender los trastornos de la mente. Blanca. Y luego Magda. Está silenciada, Jorge, Blanca. Perdón. ¿Ya? Sí, yo. Sí. Estoy de acuerdo con Lola. Y luego además también creo que es que el libro tiene muchas carencias cuando queremos ver cuando queremos hacer una aproximación holística a los problemas que nos plantea, porque son muy interesantes y muy atractivos. Entonces creo que tienes razón, Cristina, cuando dices que te falta, que no habla para nada de no sé cuántos, que no habla para nada de no sé cuál. Es totalmente cierto. Desde mi punto de vista, por ejemplo, la farmacología la obvia. ¿Por qué? Pues porque no es lo que le interesa en este libro. O sea, en este libro yo creo que su propósito es demostrarnos la biología de la mente. O sea, es un libro de fisiología, de mecanismo, de cómo funciona la mente, hasta donde él sabe. Y entonces, claro, aparecen muchísimas carencias, pero sí deja caer, como bien ha dicho Lola, otras cosas que están ahí y que nos abren montones de posibilidades. Pero fíjate, el único medicamento prácticamente que nombra, porque en el tratamiento de Alzheimer también habla de algunos medicamentos, pero muy poquito. Por ejemplo, de la clorpromacina, esta que comenta, que por cierto, si queréis os cuento una anécdota muy curiosa de la clorpromacina. Sí, por favor. La clorpromacina es un antihistamínico, o sea, es un antihistamínico, es una fenotiacina, un grupo de antihistamínicos que produce como efecto secundario esa tranquiliza muchísima somnolencia y funciona fenomenal. Y una de las cosas por las que se hizo famosísima es porque un papa, me parece que fue Pío XII, en el año 50 y tantos, le dio un ataque de hipo que se moría, pero que se moría. O sea, que le estaba empezando a fallar el corazón. Con un ataque de hipo bestial. Y con la clorpromacina se lo consiguieron parar. Y a raíz de eso empezaron a estudiar la clorpromacina y tal y cual. Bueno, no solo a raíz de eso. Pero bueno, hay que decir que yo, por ejemplo, he hecho muchísimo en falta que en todo esto, pues no te hablan de los medicamentos que para tratar todas las cosas. Yo qué sé, te hablan muy por encimita de los medicamentos. Y el tratamiento, aparte de la psicoterapia, de la parte conductual, cognitiva, todo el rollo que funciona muy bien, funcionan divinamente los medicamentos, pero es para otro libro. Esa es mi opinión. Sí. Magda. Sí, estoy de acuerdo que seguramente el libro tendrá todas estas carencias que comentáis, pero a mí personalmente me encanta esta nueva propuesta de humanismo basado en la biología y en la fisiología del cerebro, porque es un intento de ir hacia el humanismo científico, ¿no? De por fin dar una dimensión científica a lo que es el humanismo, que siempre ha sido muy etéreo, muy filosófico, muy basado en nada. Entonces el hecho de intentar arraigar todos los procesos mentales y descubrir la raíz de esos procesos en cambios biológicos, pues yo creo que es una propuesta fenomenal. Y si avanzamos hacia ahí, pues acabamos de conociendo tanto la mente como la conciencia, como el cerebro, como lo que es un todo, ¿no? Que lo que es la unidad. Yo creo que él sí que propone una visión holística, que ponga el énfasis en la parte biológica, pues no excluye lo otro, porque lo ve como una
de alguna forma epifanía o simplemente una manifestación de procesos biológicos. Pero yo creo que esto, que el nuevo humanismo no es un humanismo de probeta, es simplemente buscar la comprobación biológica de los procesos que hasta ahora pensábamos que eran meramente mentales y por lo tanto que no tenían ninguna materia, y sí que tienen esta materia, y él lo demuestra hasta el grado hasta donde llega la ciencia. A ver, Antonio. Que utilice el nombre humanismo me parece salirse de su esfera de conocimiento, de su campo categorial, y no viene a cuento. Personalmente pienso eso. A ver, yo quiero decir algo. Julio. Bueno, ahora te doy la palabra, Julio. Yo justo compartí un reportaje que encontré que le había hecho Eduard Punset a Eric Kandel, no sé si lo viste, pero a mí me pareció muy revelador, porque él, cuando se metió a estudiar medicina, lo que pensaba estudiar era dedicarse al psicoanálisis, y fue justamente en la materia optativa de los últimos 6 meses cuando dijo, bueno, pero siendo psicoanalista yo debería saber algo, digamos, de neurología así fisiológica o de la biología de la mente. Entonces se presentó al que era el mejor neurólogo en aquel momento en Nueva York y se apuntó a sus clases, y allí recibió la influencia determinante de su posterior carrera, que era que todo el análisis debía consistir en célula a célula. Es decir, que el análisis del funcionamiento cerebral no era una cuestión ya de software, sino de hardware, ¿no? Y entonces él, al final, abandonó su intención de ser psicoanalista y se dedicó a estudiar el hardware. Y como buen converso, pienso yo, solamente ve el hardware. También habla de algunos ajustes del programa, de la validez de la psicoterapia en la medida en la cual produzca efectos físicos y por tanto se reflejen en las imágenes. Porque si no se reflejasen en las imágenes, creo que Kandel lo ve con escepticismo. Es decir, como que, bueno, mira, un psicólogo hablando, si no produce efectos en el cerebro, pues no me interesa. Yo creo que esa es otra especialidad que debería hablarnos, porque si uno coge esta hipótesis de Kandel, uno podría pensar que, vale, todos los trastornos mentales se pueden resolver físicamente, si recomponemos las conexiones, si corregimos la poda excesiva, si tocamos aquí, si tocamos allá. Ahora, cuando tú recompones todo y tienes el cerebro perfecto, el ideal de Kandel, esa persona es funcional, es positiva, es exitosa, es feliz. O también hay otros aspectos que no dependen del hardware, que son necesarios para conseguir esos objetivos. Eso es lo que creo que este libro no analiza, porque no es su área. Por tanto, aporta un conocimiento nuevo que yo creo que es brutal y que se ha dado en las últimas 2, 3 décadas, que es una cosa hiper reciente, y él está en ese momento de ebullición, de ese descubrir que lo ha llevado a conseguir el premio Nobel, y me parece maravilloso, pero falta una pata a esta mesa, que es, vale, una vez que tengo todo recompuesto, ¿dónde está la clave de nuestra felicidad y de nuestra estabilidad emocional? Simplemente en conexiones y en sinapsis. Eso sería la duda. Pero bueno, no sé si alguien pide la palabra también. Julio. Julio, me parece. Sí. Bueno, lo que planteas, Jorge, pues yo no tengo mucha idea del mundo de la psiquiatría y menos aún de la neurociencia, ¿no? Pero sí sé que dentro de estos campos pues hay un debate muy, muy intenso entre lo que era, bueno, pues la psiquiatría tradicional, entendida como, bueno, pues dentro del mundo del psicoanálisis, las otras corrientes psiquiátricas que existen, y los, digamos, más fisiologistas, ¿no? Entonces, bueno, sin llegar a entrar en ese tema que es muy, muy interesante y profundo, a mí me alegra mucho, bueno, por un lado, lo que comentaba Cristina sobre el humanismo que propone este hombre, no lo desarrolla, simplemente lo cita con una longitud inferior a la que la propia Cristina nos ha dicho. Es decir, esto abre la vía a un nuevo humanismo.
punto. Una línea a la que dedica al final del capítulo. No sé qué es lo que quiere decir, podemos especular, pero a mí, desde luego, lo que me parece de más positivo en el trabajo de estos especialistas, de los neurofisiólogos de esta nueva generación, es que están entrando en soluciones prácticas muy concretas a enfermedades complejas, profundas y sumamente dolorosas, como es la esquizofrenia o la depresión y otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es un camino que se abre increíble. Hace unos años, uno de los problemas gordos de finales del siglo XX, de los últimos años 90 por ahí, era incluso el diagnóstico, la capacidad de diagnóstico de estas enfermedades. Hay una historia, hablabais de anécdotas, hay una historia curiosa que se hizo bueno, pues en un hospital psiquiátrico norteamericano, luego si queréis os doy la relación, en la que un experimentador pues introdujo a, me parece que fueron 19 voluntarios tratando de hacerse pasar por enfermos mentales con algunos síntomas de esquizofrenia, pues percibían alucinaciones, sonidos, todo esto lo tenían ensayado y entraron al hospital para ver qué capacidad tenían los especialistas en diagnosticar o no diagnosticar su situación. De los 19, creo que 13 quedaron ingresados. Y no solamente quedaron ingresados, sino que además tuvieron después muchas dificultades hasta que fueron rescatados por los organizadores. Exactamente. Y obligados a tomar las medicaciones para enfermos psicóticos, como era preciso. Bueno, cuando esto se supo, en fin, quedó patente el juego, el experimento que estaban haciendo. El hospital retó a este hombre a que le enviara de nuevo pacientes, entre comillas, falsos pacientes, para demostrar que ellos sí que eran capaces de descubrirlos. Pues bien, el tiempo que habían establecido, que eran unos 6 meses, los 6 meses siguientes, habían entrado en el hospital pues como 200 personas aproximadamente como nuevos ingresos. De esos 200 enfermos generales que entraron por situaciones generales en el hospital, al menos 2 especialistas, 2 profesionales del hospital, diagnosticaron que 40 de ellos, más o menos los números iban por ahí, tenían dudas de un diagnóstico de esquizofrenia, que era el campo en el que estaban trabajando, muy claro. Es decir, de esos porcentajes razonablemente altos, pues pensaban que eran los que había introducido este grupo experimental. Cuando no alargo mucho la explicación, pero lo cierto es que cuando preguntaron al grupo experimental que quiénes eran la lista de pacientes que habían incorporado, resultado que no había entrado ninguno. Ellos no habían introducido dentro de la respuesta, era no meter a nadie. Y a pesar de ello, habían diagnosticado de forma dudosa 2 especialistas, más de 40, un porcentaje alto de los enfermos que habían tenido, que eran reales. En fin, todo esto de alguna manera viene a demostrar, a decirnos que el diagnóstico, ya no solamente el tratamiento, sino la fase previa, que es diagnosticar a estos pacientes, pues es un reto. Y yo creo que en ese sentido los trabajos sobre los que estamos ahora debatiendo pues pueden aportar, yo creo que campos nuevos, más fiables y más fidedignos en diagnósticos y sobre todo en tratamiento. Celia. Espera el micrófono. Tu nombre es Julián. Sí, Julio. Y un poco añadiendo a lo que decía Julio también, veo el aspecto positivo de la información que aporta este libro, en particular, por ejemplo, en el tema de la prevención de la esquizofrenia, en el sentido de que parece una enfermedad que en el momento, aunque como hemos visto, parece que se genera genéticamente desde los momentos embrionarios primeros, pero se manifiesta bastante más tardío. Y esa información que se pierde, por la que no se puede tomar prevención, a lo mejor en los primeros años, dicen que con la psicoterapia llega a hacerse grandes avances, y demostrado por lo visto está también con el caso de John Nash, que es este
científico que vimos en la película de Una mente maravillosa, pues su hijo también tiene esquizofrenia y ha sido tratado desde pequeño y en ese sentido se ve que ha habido muchos avances. Pero con todo esto lo que quiero decir es que creo que, un poco añadiendo a todas estas nuevas informaciones que nos aporta fisiológicamente el libro, por ejemplo, el tema del genoma humano y el haber podido encontrar el mapa del genoma humano y que hoy día es súper accesible a nivel individual para cada persona. O sea, si yo ahora escribo a algunos hospitales de Estados Unidos, por 100 euros me sacan mi genoma, ¿no? Entonces yo creo que eso también en este tipo de enfermedades puede ser bastante interesante, porque si pues a lo mejor con cierta duda de que pueda ocurrir una enfermedad en un bebé por las relaciones genéticas a lo mejor que mostraban en algún tipo de familiar esta tendencia a esquizofrenia, y ellos toman el paso de sacarse el genoma y viendo a lo mejor la posibilidad de que la enfermedad se pudiera producir, creo que es una herramienta muy útil para mediante la psicoterapia desde edades tempranas se pueda reforzar o mejorar esta situación, ¿no? A mí me gustaría contar con un psicoanalista o un psiquiatra aquí en esta sala. De hecho, tuvimos la idea y Silvina propuso un contacto excepcional, uno de los principales psicoanalistas en Argentina, con el que es amiga y se lo Perdón, propuso. no es psicoanalista, no es psicoanalista. Ah, es perdón, me arruinaste el discurso. ¿Qué es entonces? Es neurocientífico, o sea, es Jope. de grado. Espera que me voy a poner la cámara por mi cara. Voy a mostrar mi cara acá. Entonces, vale, de acuerdo. Es un físico que después hizo su doctorado en neurociencias en Estados Unidos y después hizo postdoctorado en Francia y es un neurocientífico y ahora vive en Madrid. Pero su papá es psicoanalista. Entonces tiene una mirada desde la neurociencia cognitiva que trata de incorporar algunas de las miradas del psicoanálisis. Y es muy mediático y hace unos videos y escribe para El País, que yo te pasé no muy seguido, se llama Mariano Sigman. Capaz que alguien leyó alguna cosa. Y tiene algunos libros de divulgación. O sea, ahora él medio que dejó la investigación. Pero bueno, esa es la explicación de quién es, Mariano Sigman. Vale, Pero vale. el caso es que no se ha conectado. No, porque dijo que en el fin de semana está intentando no utilizar pantallas. Está toda la semana con pantallas y tal. Y entonces, bueno, yo lo que había pensado era que si parecía bien, quizás podíamos coordinar con él, hacerle como una especie de pequeño reportaje en la semana. Lo que pasa es que yo me había hecho la película de que él era psicoanalista, pero resulta que... Lo cual él probablemente... Vale, para que vieras. Vale, bien, de acuerdo, gracias, disculpa. Yo quería decir una cosa, yo no soy muy experto para nada en estas materias, por eso este libro me gusta tanto, porque me enseña muchas cosas que nunca las pensé, no sabía. Pero, por ejemplo, me resulta curioso que la esquizofrenia sea una enfermedad que se produce o se manifiesta llegado a un momento determinado de la vida. Es decir, cuando el ser humano se tiene que enfrentar a una toma de decisiones, cuando la sociedad le demanda esa toma de decisiones, y ahí es donde la esquizofrenia aflora. Entonces yo pensaba, bueno, quizás entonces el problema no es tanto de un fallo de ese cerebro, sino de que se le está pidiendo algo que no es para lo que está preparado, digamos. Entonces era como decir, vale, es una enfermedad que se manifiesta cuando la persona tiene que pasar a cumplir un determinado papel en una determinada sociedad, pero si tuviésemos otro sistema de funcionamiento, quizás no se manifestaría nunca esa enfermedad. Entonces es un pensamiento un poco así. Es como que es una enfermedad derivada de una determinada organización social que nos delega a nosotros la toma de decisiones, pero sin embargo, si tú vivieses en un rebaño donde todo está definido, probablemente la esquizofrenia no afloraría. No sé, una idea. No sé, por ahí menos mal que la permito hacer porque no está Mariano Sigman, si no me pega directamente.
No, pero también coincide con, digamos, la entrada a la adolescencia. Hay un cambio hormonal gigantesco y las hormonas actúan como neurotransmisores. Entonces, hay una modificación de las conexiones sinápticas debido a que tenés otras sustancias dentro de tu cuerpo. Por el propio, cómo va cambiando el organismo a lo largo de la vida. No solamente la vida social que hace que cambie tu organización cerebral. También hay cambios de tu organismo que hacen que modifican tus conexiones. Sí, quiere hablar Fermín. Sí, Fermín. Sí, yo creo que lo que deja claro esta secuencia, lo que estamos comentando, es que no basta con una base genética, sino tiene que haber unas alteraciones probablemente epigenéticas que sean las que hagan que se manifiesten esos genes. Yo creo que es esos cambios hormonales probablemente de la época adolescente, juventud y el entorno el que va a hacer que se manifieste o no esta situación. Estoy convencido, como decís todos, de que probablemente haya una base genética, que es lo que este hombre, una base biológica, pero probablemente haya algunos desencadenantes que hagan que realmente se manifieste o no esta situación. Es mi opinión. Muy bien. Bueno, lo cierto es que el exceso de poda sináptica está ahí, eso no cabe la menor duda. ¿Y qué es antes, si el huevo o la gallina? Pues es lo que supongo que la ciencia intentará descubrir de aquí en adelante, ¿no? No sé si queréis que pasemos al siguiente capítulo. Sí. El siguiente capítulo habla de la memoria o el almacén del yo. Y con esto de lo que quiere hablar es de la demencia. Este capítulo contiene aportaciones procedentes de la propia experimentación del autor y se nota. El trabajo de Kandel y su grupo con el caracol marino Aplysia constató el mecanismo neuronal implicado en el aprendizaje del condicionamiento clásico y comprobó la intervención de la amígdala, estructura cerebral de los mamíferos que resulta esencial para el aprendizaje implícito de las emociones y concretamente del miedo. El autor describe en este capítulo cómo la memoria resulta fundamental en nuestra capacidad de aprendizaje y el alcance de nuestro pensamiento, en la toma de decisiones y en la interacción social. Partiendo de los primeros experimentos de Penfield, pasando por el estudio de otro paciente de epilepsia y gracias a hipótesis de trabajo que fueron posteriormente comprobadas, se llega a la conclusión de que en el cerebro hay dos grandes sistemas de memoria. Uno es la memoria explícita o declarativa, que nos permite recordar conscientemente lugares, objetos y personas, y está basada anatómicamente en la región medial del lóbulo temporal. Y el segundo tipo sería la memoria implícita o no declarativa, que sería la que usa el cerebro para las habilidades motoras que llevamos a cabo de manera automática, como conducir un coche, nadar, usar la gramática o montar en bici. Dependería de regiones del cerebro que responden a estímulos como la amígdala, el cerebelo y los ganglios basales. Tanto la memoria explícita como la implícita almacenarían a corto, medio o largo plazo. La memoria a corto plazo es resultado del fortalecimiento de conexiones sinápticas existentes, mientras que la memoria a largo plazo se debe al crecimiento y creación de nuevas sinapsis. Cuando las conexiones sinápticas se debilitan o desaparecen, la memoria se desvanece. Y aquí, bueno, yo echando de menos, que por echar de menos que no quede, en mi opinión, desperdicia la ocasión de hablar de los recuerdos reprimidos, pero que pueden ser recuperables a través del psicoanálisis, por ejemplo, o de la hipnosis. Y ahí me queda a mí una intriga, ¿no? Pero ahí no pregunto nada, ahí simplemente es algo que a mí se me ocurre con esta lectura. Tras esta introducción, el autor pasa a diferenciar lo que es el olvido senescente benigno, que sería el olvido que acompaña al envejecimiento tan tempranamente como a partir de los 40 años de edad, la enfermedad de Alzheimer
y la demencia frontotemporal como dos, digamos, prototipos de demencia que se diferencian bastante bien, aunque hay muchos otros tipos de demencia. Y los distingue por sus características clínicas, por las regiones cerebrales afectadas y por los efectos moleculares y genéticos que han podido identificarse. Explica maravillosamente bien la anatomía patológica que es patognomónica de la enfermedad de Alzheimer, con las placas amiloides en el exterior de las neuronas y los ovillos neurofibrilares en el interior de las mismas, ambas causantes de muerte neuronal y de los síntomas de enfermedad, que hoy se reconocen con técnicas de neuroimagen, por lo cual ya no es necesario recurrir a la autopsia y el estudio post-mortem para poder diagnosticar la enfermedad, que era lo que ocurría antiguamente. A partir de ese momento, a partir de ahí, de esto, lo que he creado en el resumen he escrito como una tabla que permite aproximadamente, sin ser muy profesional, pero desde el punto de vista de una lectora, una diferenciación rápida de estas tres entidades, digamos, prototípicas, ¿no? El olvido senescente benigno, la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal. Básicamente por la evolución, que es muy lento en el olvido benigno, es moderadamente lento, pero además con una afectación de cada vez más áreas de funcionamiento y causante de invalidez en la enfermedad de Alzheimer, y muy rápidamente invalidante en cuestión de meses y con un pronóstico muy funesto al cabo de pocos años en la demencia frontotemporal. Los defectos moleculares pues son completamente diferentes, así como los genes pretendidamente implicados. Y en cuanto a los factores de riesgo, pues se menciona la falta de ejercicio físico y mental como algo que puede, o más bien lo contrario, el ejercicio físico y mental es algo que puede reforzar la capacidad de la memoria en el individuo sano. Parece que hay algo de relación con la diabetes mellitus tipo 2 como factor predisponente a la enfermedad de Alzheimer, pero tampoco, digamos, con un 100% de relación causa-efecto, y no se identifican factores de riesgo en la demencia frontotemporal. En cambio, sí que parece que hay un gen claramente implicado, que es el codificador de la progranulina C90RF72. Aquí he sido muy parca en la cuestión a debate y he apuntado lo siguiente. El autor en este capítulo me da a mí la impresión de hablar de lo que realmente conoce, pero no hace una sola mención a terapias farmacológicas ni a la psicoterapia. ¿Habéis interpretado esto? ¿Qué os parece que puede significar esto? Lo dejo como cuestión a debate. Para mí tiene un significado claro, que es que no existe terapia para ninguna de estas enfermedades demenciantes, pero no obstante quería comentarlo. Y nada, os dejo la palabra a vosotros. Si nadie tiene muchas ganas de hablar, yo por lo que bueno, y ahora Blanca seguro que me va a decir lo que sea, o apoyar o lo contrario. En mi opinión, todo el tema de terapias farmacológicas en los casos de demencia creo que es un gran negocio y que es una forma de, digamos, no sé, de vender medicinas, nada más. Esa es mi opinión realmente, pero bueno, puedo estar equivocada. Y ahora, creo que Blanca había levantado la mano. Sí. Bueno, no cabe duda de que es un gran negocio y que es una forma de vender medicinas en otra profesión. Es decir, yo estoy ya, siento mucho que no sea en defensa de mis colegas, es como, claro que es que no son ONGs, es que tienen que vender medicinas y si consiguen vender más es mejor y si funcionan divinamente y venden mucho más es mucho mejor. Claro que las farmacéuticas venden y no, pero de ahí a decir que su función es, digamos, única para vender medicinas en algo tan importante como las terapias en procesos
psicológicos, psiquiátricos, que ha cambiado la vida de estos enfermos, me parece muy fuerte. Efectivamente, en este tema no habla de farmacología, hay muy poco que hablar y yo creo que es que, por desgracia, en los tratamientos del Alzheimer, aunque se avanza bastante, me parece que lo dice el libro, es que lo leí no lo he leído ahora, recientemente lo leí para la otra vez, lo que se consigue es parar, detener la progresión de la enfermedad con la mayoría de los tratamientos disponibles actualmente. Y se está avanzando, pero hay muy poco que decir, porque es que los tratamientos para el Alzheimer pues, son prácticamente inexistentes. Se habla de una vacuna, se habla de un medicamento que hay para la diabetes, que está dando muy buenos resultados, por eso por la relación, cada vez se está relacionando más colesterol y diabetes, e incluso hipertensión con el tema del Alzheimer, y menos en las proteínas amiloides y los burruños de beta amiloide que se organizan en las neuronas. Pero bueno, hay poco que decir en estas enfermedades porque los tratamientos son muy, muy poco eficaces hasta ahora. Y ahora, desde luego, en el momento en que los haya, será un gran negocio y será maravilloso que los haya, que haya tratamientos y que la gente, igual que, pues siempre pongo el mismo ejemplo, pero es que es una tontería, igual que si tienes un gran arquitecto que te hace una magnífica casa, pues yo se la pago con muchísimo gusto y mejorando las ciudades y si pueden, no sé por qué. Así se habla, Blanca. No sé por qué en el tema de la farmacia, sí sé por qué, porque es un tema de alta sensibilidad, pero siempre estamos en el punto de mira como si fuéramos una especie de gente extraña con laboratorios ahí haciendo cosas para ganar mucho dinero y que no nos importan los enfermos. Os puedo asegurar, vamos, por mi parte, la gente que yo conozco, la vida que yo conozco, la universidad que yo conozco, los laboratorios que yo conozco, que no es así. Ya está, gracias. Julio. Bueno, me alegra que tengas una opinión tan positiva de la farmacología y yo creo que bueno, yo mismo soy un buen receptor de la medicación actual. He tomado medicinas en los últimos 2 años por un tubo y me han hecho mucho bien. Pero eso no obsta para, en fin, iniciar, no sé si es un debate que viene a cuento en este momento, porque es diferente el tema de la industria farmacológica y todo lo que genera en positivo y en negativo este mundo, pues no es exactamente el tema que trata el libro, pero si lo queréis iniciar, yo tendría 2 o 3 cosas que decir también, que no coincido exactamente contigo, Blanca. A ver, Antonio y luego Fermín. Lo mío es muy raro y basado en la experiencia propia de mi madre, con la que he convivido sus últimos años con el Alzheimer. Todos los tratamientos farmacológicos que le dieron no sirvieron para nada, ¿vale? Donepezilo y otras cosas. Durante esa época solía ver documentales extranjeros para ver si se había progresado en algún campo y me acuerdo de uno que me llamó poderosamente la atención, que tenía que ver con las demencias seniles que son muy frecuentes dada la población en Japón, ¿no? En Japón, dada su pirámide poblacional, pues tiene muchísima gente mayor y con problemas. Entonces, parece que asociaban la capacidad de seguir aprendiendo y de mejorar al hacer ejercicios intelectuales, como puede ser multiplicar, leer, cantar en voz alta, cualquier tipo de cosa, simultáneamente a subir y bajar escaleras, ¿no? Les ponía a todos los viejecitos a subir y bajar escaleras a la vez que les hacían, por repetir, las tablas de multiplicar. Y era absolutamente increíble las mejoras que se obtenían. Y entonces estaban un poco alucinados y estaban buscando a ver qué tipo de molécula funcionaba por el organismo mientras se ejercitaba uno, que permitía la retención de la memoria de esa manera tan prodigiosa, ¿no? Y en eso estaban las investigaciones. No sé si habrán avanzado mucho. Es una curiosidad que os quería comentar. Interesante. Fermín. Sí, yo probablemente tenga una opinión contraria justamente a la de Antonio, también es experiencia familiar. Mi padre tuvo una demencia progresiva con un componente Alzheimer importante. Se probaron muchos tratamientos y la experiencia que en la familia tuvimos es que la situación, si no se detuvo,
si realmente disminuyó su evolución. Es un hombre que estuvo muchísimos años con un deterioro, pero que era muy lento. Yo sí creo que aquí la medicación funcionó. Estaba casi todo a nivel experimental. Tuvimos la suerte de trabajar con una neuropsiquiatra que estaba en la última ola y esta mujer intentó poner todas las opciones médicas que había posibles y nosotros vimos cómo el deterioro fue muy leve. El caso es que él falleció por otras causas y no llegamos a ver el deterioro más grave, y nuestra impresión de toda la familia, y yo era médico pero el resto de mi familia no, era que su situación, si no se llegó a detener, sí es cierto que se enlenteció muchísimo. Nuestra experiencia es muy positiva con respecto a que, bueno, se pueden probar medicaciones para intentar detener situaciones como estas que son muy desgraciadas. Uh-huh. Mira, yo quería decir que a mí me gusta mucho las derivadas que tiene este capítulo en relación a cómo funciona la memoria, ¿no? Esto de las dos memorias, la memoria explícita y la implícita, me subyuga mucho la implícita, porque de hecho yo me ponía a pensar, yo escribo muy rápido a máquina, en el ordenador, ¿no? Pero nunca lo estudié, no, por supuesto. Y si yo tengo que decir dónde están las teclas y cada letra, no tengo ni idea. Evidentemente quiere decir que yo aprendí a hacer eso con mi memoria implícita. No sé dónde lo tengo, por ahí en el sitio profundo, lo tengo guardado, las letras, pero yo no soy consciente de dónde están. Sin embargo, escribo muy rápido. También me gustó una cosa que él dice, que es, por ejemplo, en el Alzheimer y en estas enfermedades, justamente es esta memoria la más resiliente, la que más perdura, porque la que se ve afectada de entrada es la explícita, la del día a día, es la que primero se daña, ¿no? Sería como, es lógico, es el, vuelvo al símil informático, es el software. Otra vez se te daña el programa, pero bueno, más o menos la máquina sigue tirando. Me gusta mucho esa idea de guardar cosas en la máquina profunda, que entiendo que es lo que hacen en Japón al combinar una tarea como subir y bajar la escalera, que se hace inconscientemente con esa memoria implícita, con tareas de memoria explícita, supongo que porque se asocian y al final se almacenan en los dos sitios, porque se vinculan entre sí las dos acciones. Entiendo que es como cuando dicen, es mejor para recordar algo cuando estás estudiando, no solamente leerlo, sino leerlo y decirlo. Porque de esa manera el recuerdo de lo que estás haciendo entra por dos sitios. Y si los logro relacionar, luego es más fácil acordarme de ello que si lo meto por un solo sitio. Entonces yo creo, eso que estás diciendo, Antonio, me suena muy interesante, de vincular memoria explícita, memoria implícita, para reforzar los recuerdos y que no los pierdas. Y luego, por último, también me gusta mucho esto que él no lo habla, ¿no? Pero yo entiendo que la memoria implícita mucho nos viene ya genéticamente, nos viene ya por herencia, es decir, que venimos precargados con no sé si con un Windows, no sé qué, pero ese Windows ya sabe hacer cosas. Si yo ya sé, es decir, no tengo que aprender a caminar. En el fondo es como los animales, nacen y ya sale andando el Bambi. Pues lo traen incorporado esos conocimientos. Eso me parece fascinante, porque si esos son la memoria más resiliente, estaría bien intentar reforzarla, intentar desarrollarla. Bueno, no lo sé. Es eso, lo que me ha fascinado mucho de este capítulo, esa historia de las dos memorias. Sí, José. Sí, José. Cógete el micrófono, que estás en mute. Sí, no, nada, lo mío es un pensamiento muy simple, que me ha entusiasmado, porque nunca te paras a pensar las cosas, que realmente nuestro yo es nuestra memoria. Quitando la parte patológica del capítulo, la simplicidad de conocer que mi yo es mi memoria, y que el problema de las patologías de memoria es que cuando desaparece tu memoria, desaparece tu yo, que para mí es lo realmente triste. Y nada más.
Sí. Muy cierto. Miguel. Pues, agradezco lo que ha comentado José María, porque justo estaba pensando en algo que echaba de menos en este capítulo, porque decía las vivencias, el almacén del yo. Claro, yo pensaba, bueno, aquí hemos hablado o se describe pues, cómo funciona la memoria a corto plazo, a medio y largo plazo, la implícita, la explícita, pero yo me preguntaba, bueno, ¿y yo? ¿El yo dónde está? ¿La consciencia? ¿Hay algo que yo entiendo que existe en el ser humano, pero aquí no está descrito? Bueno, luego hay teorías por ahí de físicos que lo relacionan con mecánica cuántica, yo ahora mismo no puedo describirlo, pero sí tenía la expectativa de que describiese a nivel biológico, hasta donde se pudiese, qué es el yo, dónde reside, cómo funciona, porque entiendo lo que dice José María y tiene mucho sentido, ¿no? La memoria, pero creo que somos algo más que un almacén de recuerdos o de experiencias, en el sentido de que tomamos decisiones, vamos a una dirección u otra, no sé, yo creo que hay algo más. Intentaba también entender, hacerme una idea de cómo puede funcionar la memoria en el cerebro, porque bueno, el cerebro es un órgano que consume mucha energía, incluso cuando dormimos. La memoria en el cerebro entiendo que se puede relacionar más con la memoria RAM de un ordenador que con el disco duro, porque el disco duro tú lo apagas y se queda guardada la información sin que se alimente. Pero en el cerebro la memoria, si un recuerdo depende de si hay o no conexión entre varias neuronas, porque hasta ahora entiendo que sería así. Eso me llamó la atención también de cómo funcionan las neuronas, que dejan pasar carga o no dejan pasar carga. O sea, no hay un estado intermedio. Eso me recuerda, en informática, la información se almacena en un 0 o en un 1, es decir, pasa o no pasa. Quizá la memoria funcione de esa manera en el cerebro también, pero siempre está alimentada, ¿no? Es más como la memoria RAM, que si tú apagas el ordenador, ya se va a la memoria. Pues, no sé, tenía esa inquietud de si había un descubrimiento que pudiese aportar luz sobre dónde está la consciencia, ¿no? Es un poco lo que yo estaba menos. Vale, a ver, está José María y luego Antonio y luego Magda. No, yo no digo que solo seamos memoria, que nuestro yo solo sea memoria, sino que es gran parte de nuestro yo es nuestra memoria, porque nos hace conscientes de la temporalidad de nuestra existencia y de los acontecimientos que nos han ido conformando en lo que somos. No que seamos única y exclusivamente, ¿no? Espera, estaba Antonio. Sí, bueno, yo simplemente, como estoy un poco de acuerdo con lo que estáis diciendo, era pues esa amarga experiencia de familiares de los enfermos de Alzheimer que ven desaparecer el yo de la persona que quieres mucho antes de que desaparezca el cuerpo, ¿no? Eso es una experiencia terrible que muchos habréis a lo mejor visto o vivido, ¿no? Pero es muy curioso porque algo debe de quedar del yo de esa persona, aunque pierda su memoria y no te reconozca y todas estas cosas, porque solamente en sus movimientos y en algunas expresiones tú sigues reconociéndolo, ¿no? Sí, Magda, y luego Cristina. Sí, es curioso que seguimos diciendo y reflexionando que yo es una relación de memoria, ¿no? Es la memoria porque es desde el siglo XVII que lo ha dicho Locke, que la conciencia es la memoria y el yo está conformado pues, por todas las memorias que tenemos acumuladas. Más o menos estamos en el siglo XXI y seguimos en la misma línea, ¿no? Y luego quería decir una cosa que me llamó mucha atención en la entrevista que mandó el link al vídeo Jorge, donde Kandel dice que nosotros tenemos unas estructuras en el cerebro que vienen dadas, que no es exactamente memoria implícita, sino es una especie de a priori, y ahí está él de acuerdo con Kant, y que este a priori que tenemos codificado en el cerebro es el tiempo y el espacio. Es una cosa que no sale en el libro, pero me pareció súper interesante de la entrevista. Es cierto, es verdad, muy importante. Cristina. Sí, no, bueno, yo solamente por animar a Miguel, de comentarle que en el capítulo 11, que es el final del libro, se titula La conciencia, el gran misterio sin resolver del cerebro, y volveremos a este tema de la conciencia que me parece súper interesante. De hecho, es el capítulo donde el autor expresa más dudas, curiosamente.
Y nada más, no quería decir nada más. Hay una cosa que también me gustó mucho de este capítulo, porque yo cuando era joven era más deportista, iba a un club que su lema era mens sana in corpore sano. Me sonaba un poco rancio y absurdo ese mensaje. Y ahora leyendo este capítulo me cierra el círculo, digo, perfecto, yo estaba bien orientado. Bueno, simplemente eso. Me ha gustado porque parece que sí. Parece que mantener la salud física te ayuda a mantener la salud mental. Tiene sentido también, ¿no? Si queréis, pasamos al siguiente. Sí, mejor. Muy bien. Ya deliro mucho. Pues el siguiente capítulo, curiosamente, encaja casi mejor como a continuación del anterior, del de la esquizofrenia. Habla de la creatividad innata, los trastornos cerebrales y el arte. Pero como habréis visto, los que lo hayáis leído, pues parece que él se centra sobre todo en la capacidad creativa de los enfermos de esquizofrenia. Él ya en capítulos anteriores ha hablado de que en el hemisferio dominante, en condiciones normales, que es el hemisferio izquierdo, estaría centrada digamos, todas las capacidades intelectuales o de razonamiento, mientras que en el hemisferio derecho estaría más desarrollado toda la capacidad creativa y artística. De ahí que, bueno, pues parece que aquellas personas que son zurdas, en alguna parte lo menciona vagamente, las personas que son zurdas, pues al tener más desarrollo del hemisferio derecho, curiosamente se asocian en general más capacidades creativas o mayores cualidades en ese sentido. Bueno, aquí vuelve a la carga con esto e intenta desarrollarlo un poco más y yo he apuntado el resumen siguiente. La idea que a mí personalmente me transmite el autor es que el hecho de que las facultades de raciocinio o pensamiento ordenado, que serían las regidas por el teóricamente hemisferio izquierdo, estén deterioradas como consecuencia de uno u otro trastorno cerebral, permitiría a los enfermos liberarse de inhibiciones y dar rienda suelta a su inconsciente, potenciando así una capacidad creativa ya existente en ellos, como existiría de hecho en todos nosotros, sin embargo, de alguna manera como controlada o que él no usa la palabra, pero da la impresión de reprimida por esa capacidad de raciocinio que vamos adquiriendo con los años y la educación, ¿no? El autor añade dos matices especiales en este contexto. La creación artística facilitaría la plasmación en cortocircuito, es decir, sin pasar por la razón del contenido emocional que el enfermo no podría sacar de otro modo y sería, por consiguiente, equivalente a un método de catarsis. Y por otra parte, las personas que ya fueran artistas y creativas con anterioridad a la enfermedad mental podrían experimentar un cambio en su estilo en la dirección de la simplificación y de la ingenuidad, adoptando formas naif. Y ahí, bueno, hace así como una alusión a Adorno y la Escuela de Frankfurt, que parece ser que hablaron de un estilo tardío. Kandel destaca además, a través de ejemplos de varios casos y de su propia revisión bibliográfica, la creación pictórica de los enfermos de esquizofrenia, que recogió en un libro que fue emblemático para los primeros surrealistas, el doctor Prinzhorn, que en 1922 publicó Expresiones de la locura, el arte de los enfermos mentales, que fue un trabajo de recopilación que él hizo con aportaciones de distintos psiquiatras con los que se comunicó. Y también destaca la mayor incidencia descrita de depresión y trastorno bipolar entre los escritores, sea cual sea el género de la escritura, ensayo, novela, poesía, etc. Y por último, el fenómeno de los savant autistas, que tendrían habilidades espectaculares en áreas específicas, incluido el dibujo.
aunque no se conoce el origen, un metaanálisis de numerosos estudios que él refleja sugiere que podría deberse a una combinación de agudeza sensorial, memoria visual e identificación de pautas, junto con la necesidad obsesiva de practicar constantemente. A lo largo del capítulo, para dar su toque biológico y defender la propuesta de que la creatividad se origina en el cerebro y tiene una base biológica, el autor refiere que la tomografía por emisión de positrones ha demostrado en experimentación humana un aumento de actividad en cierta región del hemisferio derecho cuando los participantes tienen una intuición. También que antes de que los pianistas empezaran a improvisar, su cerebro mostraba una desactivación de la corteza prefrontal dorsolateral. Bueno, esto para intentar localizar el núcleo anatómico de la creatividad. Y también refiere que el hallazgo de que los factores genéticos que aumentan el riesgo de padecer trastorno bipolar y esquizofrenia son más habituales en las personas que se dedican a trabajos creativos. A mí yo esta afirmación la critico por sorprendente porque tengo en cuenta que los factores genéticos ya no estaban claros en sus respectivos capítulos. Y aquí pues vuelvo al capítulo 3, la página 88, y al capítulo 4, la página 114. Para mí esta alusión a los factores genéticos que relacionan la creatividad con las enfermedades mentales me parece que está traída por los pelos y que además, curiosamente, la relaciona con un equipo de investigación de una empresa que se llama The Code Genetics, que es una empresa islandesa dedicada a la investigación genética. A mí personalmente esta alusión me resulta un poco sospechosa, no lo puedo evitar. Y disculpadme porque parece que estoy queriendo sacarles faltas, pero me parece que aquí no es clara la relación que hace el autor, por mucho que efectivamente esto no sea un tratado, pero creo que es suficientemente imprecisa como para ser criticable. Y las cuestiones a debate que planteo son si creéis en el momento eureka de la creación o sois más partidarios, como decía aquel, de que las musas os lleguen cuando estáis trabajando. Y nada, ahí lo dejo. Y aquí quiero que José María nos diga qué piensa él. La verdad, esta pregunta era para ti, sinceramente. Yo sí creo en el momento eureka en un momento, pero se combinan las dos cosas. Que en ese momento te pille trabajando, porque si no se difumina en la nada. Después, a mí me ha resultado curioso este capítulo porque sí habla de una cosa que a mí me sucede. Yo soy disléxico, a mí no me han diagnosticado en la vida, pero yo he tenido una dificultad enorme de aprendizaje lector y de escritura. Y sigo cometiendo, es que no se pueden llamar faltas de ortografía, podrían llamarse torpezas ortográficas. Por ejemplo, muchas veces escribo la V en vez de la F o cosas de ese tipo, ¿no? Y me ha costado muchísimo leer y escribir. Y bueno, yo creo que he salido por donde he salido porque no me quedaba otro remedio. algo había que hacer en la vida y de alguna manera me tenía que expresar. Y yo creo que por ahí van los tiros. Y sí es probable que mi corteza derecha, ¿no? ¿Ves? Mira, por ejemplo, un gran defecto que tengo, que no lo dice, yo no tengo lateralidad, nunca sé cuál es la izquierda y cuál es la derecha. Tengo que tocarme el reloj para saber. Arriba y abajo lo tengo claro, pero izquierda y derecha no. Vale. Lola, habías pedido la palabra. Está silenciada, sí, Lola. Ya. Bueno, yo quería apuntar que José María es
un creativo especial y maravilloso, pero yo creo que creativos somos todos. Creo que cultivar la creatividad es hacerle caso a tu instinto pictórico, musical, no sé, manual de hacer cerámica, es decir, todos somos creativos. Creo que lo que dices tú, el momento eureka existe, pero creo que las musas cuando las musas te pillen trabajando, es decir, que la creatividad se cultiva, se forja y a la vez también tienes momentos eurekas maravillosos y que todos somos creativos, todos. Nada más. Estoy completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí, Blanca. No, yo simplemente quería volver a la duda, porque no solo plantear una duda, lo de la base biológica de la creatividad. O sea, estamos hablando de momentos eurecas, pero si nos fiamos de los síntomas que presenta el creativo que tengo aquí y de muchos otros, según dice el autor del libro, hay una serie de características fisiológicas o además biológicas que les definen. Y yo lo creo, conozco muchos otros artistas y tienen una serie de componentes particularísimos que seguramente los llevan grabados en los genes y los llevan grabados en las neuronas. A mí eso me parece súper interesante, o sea, la base biológica de la creatividad, creo que existe. Pero también, Blanca, es el medio, o sea, el desarrollo que estos artistas tienen, su forma de vivir, al final les produce esos mismos, no son trastornos, José María, no te enfades, sí, pero esas diferencias... Pero se demuestra la plasticidad del cerebro. Yo creo que es verdad que el cerebro es absolutamente plástico durante toda nuestra vida. Quizá en la vejez cada vez es más duro y menos plástico y por eso cada vez somos más necios. Pero creo que ¿cómo se dice? El aprendizaje crea cerebro, por decirlo de alguna manera. Y ayuda a desarrollar ¿cómo se dice? A desarrollar nuevas ideas. Es muy importante. Yo creo que es importantísimo lo que es el trabajo en sí de las cosas. A mí, sí. Cristina, sí, perdón. Yo quería decir di. Vale. No, a mí este capítulo me ha encantado, me ha parecido espectacular. Me gusta muchísimo la historia que cuenta este Chuck Close, de este pintor, que justamente es disléxico y que tiene una dificultad para identificar las caras y asociarlas a una persona en concreto. Y entonces, ¿qué hizo? Se dedicó a pintar retratos, pero con una técnica que parece como digital, es llevarlo cada puntito del retrato al tamaño de un píxel y entonces pintar ese píxel y así a medida que va pintando puntos, al final, en un momento dado, ha reconstruido el rostro, es decir, que ha encontrado un sistema. A mí lo que me gusta es esta idea de que el hemisferio izquierdo, que pareciera que es el controlador, una suerte de impostor, que ha venido, creo yo, relacionado con nuestras necesidades de vida social. Me voy a meter en un jardín total, pero digamos, yo pienso que esa racionalidad tiene que ver con nuestra vida en sociedad. Cuando logramos reducir su poder de policía, pues entonces nuestro cerebro más libre, que sería el derecho, emerge y crea, ¿no? Y esa idea me encanta, porque me parece que sí, me parece que tenemos que de alguna manera moderar, apaciguar por momentos el controlador que tenemos en el hemisferio izquierdo, con su racionalidad, con sus cálculos de conveniencia, de si algo va bien, va mal, bajarle la intensidad, y eso es lo que me encantaría, digamos, incluso que me den un fármaco para bajar esa intensidad, y, boing, desarrollar el otro, que me parece como más natural y más vinculado a la felicidad, de alguna manera, porque yo asocio muchísimo la posibilidad de crear con la posibilidad de ser feliz. Y me gusta mucho este capítulo en ese sentido, ¿no? No sé qué opináis de eso, pero digamos. Bueno,
otra cosa que perdón, Julio después, pero José María, sí. No, sigue. Que otra cosa que sí me he visto yo, por mi experiencia, no es que yo sea un súper creativo, en el capítulo es que sí tenemos más tendencia a la depresión. No lo digo por mí mismo, que sí, que la tengo, sino por muchos compañeros y amigos míos de mi misma profesión que tienen, hay una tendencia a grandes periodos depresivos y luego a grandes periodos eufóricos, ¿no? Pero sobre todo hay temporadas tremendamente depresivas. En la profesión que me rodea a mí, vamos, los profesionales que yo tengo a mi alrededor, que son amigos míos, todos en alguna ocasión, otros en muchas ocasiones, otros recurrentemente, padecemos de depresiones. Que no sé, si tiene que ver con el hecho. Y después viendo las vidas de muchos artistas conocidos, en muchos se ha dado en los periodos depresivos. Sí. Perdón, Cristina, todavía has pedido y luego Julio, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que no he insistido porque realmente estaba en línea con lo que has comentado tú, Jorge, porque yo lo que sí he practicado como creatividad es la actividad de la escritura creativa. Y realmente tengo la sensación de que cuando estoy inmersa en la dinámica de trabajo y tal, y estoy constantemente activando todo lo que es capacidad de ordenación, razonamiento y lógica para aplicarla en el trabajo, realmente me sale cero patatero, o lo que me sale es como anticreativo, es ortopédico, yo lo llamaría. Y cuando, en cambio, tengo la impresión de ser más productiva, en el sentido de creativa, es en los periodos de ese tedio veraniego donde tienes la mente vacía desde hace un montón de días y de pronto surgen cosas, ¿no? Y bueno, me parece interesante. No sé si tomaría medicamentos para conseguir eso o simplemente cogería unas vacaciones largas, ¿no? Sí, es verdad. Julio. Sí, pero es que este tema en el que estamos la verdad es que toda la tarde pasamos de tema en tema, cada cual más interesante y más complejo, ¿no? Vamos, mi propia experiencia desde el punto de vista artístico, bueno, yo, aunque no ha sido mi profesión como la de José María, pero vamos, he hecho muchas actividades artísticas, pintura sobre todo, cerámica también, y desde mi experiencia, la fase creativa, es decir, cuando tú te plantas delante de un lienzo, supongo que ocurre lo mismo con el papel para los escritores, Cristina, de felicidad, poca. No estoy de acuerdo con esa sensación de que pues la creación artística, la música, crear pintura, crear cerámica, crear un texto literario, es jodido, es muy tenso, genera mucha tensión y entiendo que para muchos de los que se dedican intensamente a ello y sobre todo tienen que ganarse la vida vendiendo cuadros o vendiendo un libro, pues el producir es complicado, es complejo y en general bastante más tenso, más productor de infelicidad que de felicidad. Luego sí, cuando tienes éxito de ventas, cuando tienes un reconocimiento público, pues todo eso está guay del Paraguay. Pero el proceso interno, la soledad de la creación es un mundo duro. Sí, Magda. Sí, yo también creo que más bien hay más casos, ¿no? De lo que habéis dicho de depresión entre la gente creativa que no de estas subidones de felicidad debidas a la creación. Pero quería solamente hacer un apunte sobre el momento eureka o el momento ajá, que no solamente se da en casos de creación artística, pero también en el proceso cognitivo o un poco en nuestros análisis de cada día. Es decir, si estamos procesando información, dando vueltas a algo, intentando buscar una solución,
pues en este momento estamos bloqueados, pero en el momento cuando desconectamos, el típico momento de la ducha o de pensar en nada, es cuando nos viene de repente la solución del problema. Es un poco este efecto, ¿no?, de eureka, que no tiene que ser creativo, puede ser un proceso bastante banal de lo que estamos pensando, pero que es como dar al inconsciente a actuar para ayudarnos a encontrar la respuesta. Sí, pero ese momento eureka no suele ser aislado. Desde mi punto de vista, yo he tenido experiencias en las que me he tenido que levantar a las 4 de la mañana a terminar un aspecto de una obra, de un cuadro, que en ese momento me dio una idea positiva, que me gustaba, pero era sobre un trabajo que estaba haciendo, un trabajo en el que llevaba ya muchas horas dándole vueltas. Es decir, que no se me hubiera producido ningún momento de eureka en frío, al menos desde el punto de vista de la pintura. Antonio quería hablar. Sí, Antonio. Bueno, para mí que este capítulo es muy flojo del libro, porque las ramificaciones o las facetas con las que se puede analizar la creación me parece que son mucho más complejas de las que él introduce ahí, y no estoy hablando solamente del historicismo, de la creación del sujeto dentro de la sociedad, ni de otros muchos puntos de vista, pero sí quisiera decir que empieza este capítulo hablando de que esa creatividad se puede desarrollar en la resolución de problemas, y probablemente cualquiera de los que estamos aquí nos hemos encontrado con problemas que hemos tenido que echar la imaginación para poder resolverlos, o sea que creatividad hay en todos los campos, pero yo también quiero poner, y es mi sensación, que la creatividad de los artistas plásticos está en otro sitio, ¿no? Yo siempre he pensado que está más allá de la creatividad de un ingeniero, de un arquitecto o de cualquier otra profesión, precisamente quizás por un aspecto de creatividad ausente de la maquinaria económica, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, un verdadero, lo dice también un poco en el libro, ¿no? Yo siempre he sentido que están corriendo un peligro por estar demasiado cerca de su subconsciente, ¿no? Y que hay yo también he estado en contacto con artistas alguna vez, cuando era joven, y no yo, sino, o sea, eran amigos míos, ¿no? Y entonces sí que me he dado cuenta de que su excepcional emotividad y su excepcional capacidad de percibir las cosas les hacía muchas veces mucho daño, ¿no? Entonces, creo que aunque el libro arranca de una manera muy general, hablando de la creatividad, yo creo que hay unas creatividades diferentes en el caso del mundo de los artistas plásticos, nada más que eso. Que les tengo muy valorados. Es que a mí me parece que en este capítulo que él compara también o analiza la creatividad, por ejemplo, de las personas con síndrome del espectro autista, es muy interesante también, porque, digamos, pareciera entonces que cuando uno desarrolla habilidades empáticas de relación social, pues eso te cohíbe a nivel artístico y te limita en tus habilidades, mientras que en la medida en que puedas desenchufar de esa necesidad de interrelación social que te condiciona y que te constriñe, pues entonces desarrollas a tope tu habilidad creativa. Eso también me parece muy interesante. Quería decir eso porque no lo mencionaste tú, Cristina, pero me parece que ese punto es muy, a mí me resulta muy interesante. Quería hablar Marta y luego José María. Sí, Marta. Sí, yo quiero hablar. Bueno, yo voy a hablar... ¿Me oís ya? Sí. Y bueno, yo voy a hablar un poco porque, bueno, Jorge me conoce cuando yo trabajaba con él, como urbanista, y bueno, ahora trabajo en el área de docente y también soy especializada en niños de alto rendimiento y alta capacidad. En los niños de altas capacidades hay una área, llevo toda la coordinación del Departamento de Artes en un colegio que se centra en niños de altas capacidades y alto rendimiento en general. Y en lo que es la parte artística se les conoce como talentosos. Es decir, yo lo que quiero decir con esto es que soy una number one defensora de las artes en la educación, creo que es brutal, como un instrumento de habilidad, de potenciar la creatividad. Eso por supuesto.
pero también hay niños que nacen, como hay niños que nacen con un alto rendimiento deportivo, una fisonomía por encima de lo normal. También hay niños que nacen con un alto rendimiento, o sea, lo llaman talentosos, con un talento en las artes por encima de lo normal. Y son niños increíblemente sensibles, de una sensibilidad que apenas algunos tocamos, ¿no? Y esos son los casos de los grandes maestros, ¿no? Y yo he tenido el placer de tener niños así en el aula, que con 13, 14 años tienen una plasticidad brutal, pero también son niños muy sensibles, por supuesto. ¿Quién había Ya que pedido? una depresión, una bipolaridad o no, pero esa misma, que pues no dudo que la razón es biológica, pues tienen una sensibilidad por encima de otros, es los que, gracias a esa sensibilidad, son capaces de captar el mundo y transmitirlo de otra forma que otros no podemos ver. Mira, una pregunta que te hago en torno a este tema que es también muy, muy interesante. Desde la experiencia o el seguimiento de este tipo de alumnos con una alta capacidad, por lo menos en el mundo artístico, el mundo creativo, ¿siguen teniéndola cuando cumplen 25 años? Cuando hay muchos, a ver, yo he tenido alumnos que a veces son doble altas capacidades, o sea, hay muchos curiosamente que son muy ágiles y muy buenos en matemáticas y también en las artes visuales o la música. Entonces tienden a tirar más con las matemáticas, pero siguen muchos usando todavía música a la vez o dibujan. Pero he tenido niños que deciden, siguen con una carrera artística. Yo tengo alumnos que yo recibo con 12 años y después tengo alumnos que les suelto con 18. O sea, y he visto toda una trayectoria y algunos deciden después a seguir con una carrera artística de una forma u otra, sea a través del diseño o sea a través de las plásticas más o artes más puras o música, ¿no? Pero también tengo que decir que muchos, tengo también un porcentaje relativamente, vamos a ver, un 50-50, que vienen combinados estas altas talentos en las artes con matemáticas o con ciencias, curiosamente. Muchos después terminan cogiendo bachillerato de ciencias, bueno, es un colegio internacional, pero y dejan las artes porque no, el currículum no les permite, pero no las dejan porque quieren, entonces por ello seguirían. Y tenemos muchos casos de muchos grandes científicos o matemáticos que han sido grandes músicos o grandes artistas. O sea, hay una doble excepcionalidad que lo llaman. O sea, cuando uno es alto rendimiento, altas capacidades, puede ser en varias áreas. José María, creo que habías pedido, y no sé si Caterina habías pedido, me pareció ver tu mano. Ah, vale. Nada, decir que yo empecé muy joven, con 13 años empecé a ir a clase de 6 horas al día de escultura y, vamos, 3 horas de escultura y 3 horas de dibujo. Porque yo vi en ese momento que era mi única salida expresiva, porque veía que en otras áreas que me gustaban muchísimo, porque yo he sido muy inquieto y que me hubiera encantado ser ingeniero aeronáutico, haber sido médico, abogado, porque todo me ha gustado mucho, pero no tenía capacidad para dirigirme por ahí y afortunadamente encontré una manera de dedicarme que fue desde muy joven. Caterina. Perdona, también habla en el capítulo esa frontera que dice que algunos artistas estamos en esa frontera, perdón. cerca del subconsciente, que nos armamos con más facilidad al subconsciente. Yo creo que es verdad. Caterina. Sí, para volver a lo que decía Marta, ¿no? ¿Era tu nombre, Marta? Sí. Sí. Yo también quería decir algo sobre eso. Yo creo que la educación, o sea, la formación del yo y la educación en general tiene que
que escuchar mucho más y centrarse mucho más en el lado creativo que el razonamiento y todo lo que es intelectual, ¿no? Y a partir del momento que de niño te dan todas las herramientas para desarrollar tus tipos de inteligencias, sí que de eso depende tu felicidad, del desarrollo de tu yo, pues porque la memoria también se queda con lo que le gusta. Entonces, pues esa sensibilidad extrema de algunos artistas, pues sí, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh, pensé en Van Gogh porque yo el libro tengo que confesar que no lo he leído, ¿no? Pero me está gustando mucho todo lo que se ha dicho hasta ahora. Es verdad que la sensibilidad o lo que puede pasar en la cabeza de una persona creativa pues en este caso, pues con algún tipo de disfuncionalidad, no sé si es una enfermedad, cada cerebro es capaz de dar lo mejor de sí, ¿no? Y entonces, pues yo creo que sí, que para intentar formar mejor a las personas, estos dos hemisferios hay que potenciarlo lo más posible, ¿no? Y es verdad que en las altas capacidades la sensibilidad es algo generalizado, ¿no? Alguien que es más sensible, pues quizá, pues, si le han dado las herramientas para desarrollarlo, ¿no? Porque para ir a clase de música, para que te guste la poesía, quizá alguien te ha tenido que acercar a eso, ¿no? Y entonces yo creo que aquí la educación en la creación del yo es muy importante. Aparte de que, bueno, pues es verdad que el aburrimiento, como decíais bien, ¿no? A veces, pues sí, es el momento en el que pues tiendes más a crear, ¿no? O lo que apacigua la mente, quizás sí sea justamente lo que más arte, lectura o dibujo te traiga, ¿no? O sea, o lo que despierte en ti. Y bueno, pues es un poco eso, quería decir. Pues me encanta lo que estás diciendo y me hace pensar que el modelo educativo mainstream se orienta al hemisferio izquierdo, porque considera que el derecho es como antiguo y primitivo. Entonces tenemos que aprender tecnologías, tenemos que aprender profesiones concretas y no tonterías. Tenemos que quitar las cosas más que tienen más nivel de especulativo, tenemos que quitar filosofía de la currícula, tenemos que meter ingenierías, informática. Y entonces estamos desarrollando un solo hemisferio. Yo creo que habría que volar eso, habría que hacer una poda sináptica total de esos programas y darle mucho más peso al hemisferio derecho como una forma necesaria de salud mental también y como clave de felicidad, aunque también me ha deprimido esto de que si lo desarrollamos mucho, entonces entramos en depresión. Eso no lo tengo tan claro. Pero vamos, me ha gustado lo que decías por eso. Bueno, Cristina y luego Miguel. Sí, no, dos cosas. Una, que a mí esta relación entre todos lo habéis compuesto, un cuadro en el que el creativo viene de fábrica, digamos, de serie con una mayor sensibilidad, me hace colocar esa tendencia a los trastornos afectivos, depresión o trastorno bipolar, más en el marco de una mayor sensibilidad, es decir, a lo que sea, tanto a lo que nos rodea físicamente como a lo que nos rodea afectivamente. Y me gusta más pensar que esa mayor sensibilidad es la razón de la coexistencia entre creatividad y trastornos del afecto, la expresión de media docena de genes, la verdad. Eso por un lado. Y por otro lado, otra cosa muy interesante que también habéis conformado entre vuestras aportaciones es la importancia de la crianza, porque no serán muchos los niños que, aun teniendo una gran capacidad o un talento específico, sus padres a los 13 años les faciliten
disponer de 3 horas de escritura, o sea, de 3 horas de pintura y 3 horas de escultura para desarrollar ese talento, ¿no? Creo que es una gran fortuna que la crianza acompaña al talento y ahí es donde estamos fatal, porque no es solamente el sistema educativo, es la crianza en el hogar, ¿no? en lo más cercano. Nada más era eso lo que quería comentar. Miguel. Quería comentar que he disfrutado con las diferentes aportaciones, porque como decía Cristina, pues pintan un cuadro con los diferentes aspectos. Por esto quiero decir, por ejemplo, en relación a lo que comentaba Jorge, ¿no? Esta parte más racional, más controladora, me identifico con esa parte más que quizá con una parte creativa, lo cual he hecho en falta. Y me preguntaba si esta parte creativa no tiene más relación con el yo, con la propia esencia, porque la parte racional yo la vinculo, la asocio más a una relación trabajo-beneficio. Quiero decir, si estoy trabajando, pues saber de qué manera, con qué algoritmo o qué método o qué manera puedo conseguir lo que estoy buscando. Es algo más racional. ¿Qué hay de mí en eso? Pues no lo sé, a lo mejor estoy aplicando estrategias que ya he aprendido antes o por experiencia, pero ¿cuánto hay de mí en eso? Sin embargo, si yo, ya no digo componer una canción, que me parece más difícil, ¿no? Pero si toco una canción con la guitarra, pues ahí el sonido, las emociones, hay una parte emocional que está implicada con la creatividad, que es muy valiosa y que a lo mejor tendremos bueno, por el día a día, por las preocupaciones o porque a lo mejor estamos cansados y es más cómodo poner una película, una serie, o que leer o que hacer otras cosas, o escribir o hacer otras cosas, ¿no? Es un poco la idea, ¿no? que me ha quedado, un poco de lo que habéis comentado. Claro, entiendo también la parte, el que se dedica profesionalmente a la creatividad, claro, eso tiene un coste personal porque ya se espera algo de él, no lo haces libremente porque tienes tiempo y te apetece estar relajado esas vacaciones y, pues no sé, surge y también siempre requiere un poquito de esfuerzo, ¿no? Aunque no haya una obligación de producir arte, por decirlo de una manera. Pero claro, el que vive de ello entiendo que es un poquito más... También entrará en una dinámica distinta, conoce el método, sabrá una manera de cómo buscarlo y, como se suele decir, ¿no? Que te pille trabajando la musa. Lucila. Yo quería comentar que yo he sido profesora toda mi vida y evidentemente en la educación la creatividad está muy poco valorada en todos los ámbitos. Y para mí es importantísima, básica, y creo que se le dedica muy poco tiempo dentro de la enseñanza. Sí que es verdad que en lengua, pues las típicas redacciones o en dibujo, pues que les dicen que sean creativos y que a ver qué es lo que plasman, pero en general está todo muy dirigido y en mi área yo daba educación física y daba dramatización, daba teatro. Entonces para mí es importantísimo y me encontraba con un problema enorme de que al darle expresión corporal, que no les dices a los chicos lo que tienen que hacer o cómo lo tienen que hacer o cuántas repeticiones tienen que dar, sino que les das estímulos para que ellos creen corporalmente, por ejemplo, que era mi ámbito, o hagan una improvisación dramática, pues tenían una dificultad enorme de expresarse. Luego, cuando conseguían romper las barreras, hacían cosas maravillosas, que los primeros que se sorprendían eran ellos y que quedaban fascinados y que aquello les encantaba. Pero era muy difícil hacer que que fueran creativos con su cuerpo o con su expresión dramática o pues, de mil formas, porque estaban más acostumbrados a hacerlo también a nivel musical o a nivel literario o a nivel pictórico, ¿no? Y creo que ahí nos estamos equivocando y que hay que fomentar mucho más el que sean creativos en todos los ámbitos y que la formación también dé mucho más
más espacio a la creatividad. Es muy importante todo lo demás también, pero en la vida siempre nos están diciendo cómo lo tenemos que hacer, cuántas veces, cómo memorizar, esto es lo que hay que saber y sacar y expresar lo que tenemos dentro de una manera espontánea, pues nos lo tienen siempre excesivamente comprimido. Celia. Yo, por seguir un poco en vuestra línea, que también estoy de acuerdo que es verdad que el sistema educativo va en esta tendencia de productividad, digamos, que es como crear en nosotros mecanismos y herramientas para producir algo que luego en la sociedad pues tenga un resultado medible normalmente o que pueda satisfacer, digamos, a la estructura que ya está creada para poder pues dar un beneficio. Normalmente en las carreras más estándar, pues medible o calculable económicamente. Bueno, eso por un lado, pero es verdad, eso es una pena, pero por otro lado, creo que hay gente que ya está reaccionando a esta tendencia y se están creando en círculos alternativos, no siempre dentro de las líneas de educación principal, alternativas normalmente en grupos reducidos, donde se pueden plantear formas de aprendizaje, por ejemplo, muy basado en lo que está ahora más de moda, el tema de por proyectos, o metodologías basadas en la diversión. Y esto dentro del contexto, por ejemplo, del aprendizaje de inglés, que ya es una asignatura extracurricular fuera de lo que es el sistema educativo en una academia o en algo aparte de las horas escolares, está teniendo mucho éxito y se ve que la gente lo está recibiendo muy bien porque fomenta la creatividad, la espontaneidad, la diversión y todo eso a la vez quita como un bloqueo que tenemos al aprendizaje y te lo hace muchísimo más fácil, ¿no? y fácil de recordar. Entonces, yo creo que la gente se está dando cuenta, pero está siendo un proceso largo, porque claro, las clases están masificadas, entonces hacer esto en números reducidos conlleva un coste económico superior, ¿no? Mira, bueno, Magda. Sí, yo simplemente añadiendo un poquito a lo que decía Celia, es verdad que el sistema educativo trabaja cada vez por proyectos, pero de momento se atreven a trabajarlo solamente en el nivel de educación primaria y a principios de la secundaria. ¿Por qué? Porque la selectividad todavía está concebida como un típico aprendizaje de memoria y los típicos test, por lo tanto, lo que los alumnos aprenden por proyectos en la fase temprana de educativa rápidamente tienen que desaprender para prepararse a la selectividad y volver a la academia tradicional, que es una educación universitaria. Por lo tanto, de momento está un poco desequilibrado desde mi punto de vista, pero vamos un poco hacia buen camino, al menos en las fases tempranas de la educación. Sí, yo solo por contestarte, Magda, es verdad. Lo que pasa que también esto es bastante específico del sistema educativo español. En otros países tú a lo mejor tienes experiencia en eso, pero yo, por ejemplo, tengo entendido que en Estados Unidos ya a niveles universitarios el aprendizaje es mucho más participativo, aunque se está atendiendo también aquí y sobre todo hay mucha teoría y énfasis en ello dentro de la formación de profesorado. Yo, por ejemplo, hice el máster de formación de profesorado de secundaria y el énfasis era en el modelo participativo, colaborativo, tal, pero los que nos lo enseñaban lo hacían al revés. Entonces era como, bueno, ¿y cuándo se aplica esto? Porque luego en las clases tampoco hay lugar para ello, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ser algo que se vaya introduciendo poco a poco, que viendo a lo mejor que funciona en otros sistemas, pues se vaya aprendiendo de ello poco a poco, pero es verdad que aquí no se está haciendo como se debería. Vale, disculpadme, quedan 9 minutos para que sean las 2 horas. Yo no sé si dedicarlos al capítulo 7, que es un capítulo que tú en tu guía lo pasaste rápido, Cristina. Yo os propongo leer las 2 líneas que he anotado sobre este capítulo, porque precisamente por lo que trata, porque se habla de la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Huntington, que son 2 trastornos del movimiento, y por cómo los aborda el autor, que es desde el punto de vista estrictamente anatómico y biológico y tal, creo que
que no plantean dudas. De hecho, es que es lo que puse. El autor revisa aquí lo que se conoce de dos entidades clásicas que cursan con alteración de los movimientos voluntarios y propongo no detenernos en él, salvo que haya alguna pregunta por parte del grupo. Si queréis, lo dejamos abierto para que el próximo día, si queréis, a no ser que la tengáis ahora, lista la pregunta, y sea ahora o sea el próximo día, podíamos solucionar esa posible pregunta y pasar al capítulo siguiente. Sí, bueno, yo lo que me llamaba la atención de este capítulo era que como que han dado en el clavo, ¿no? Al fin y al cabo lo que está pasando es que no se pliegan bien unas proteínas. Claro, yo que soy un poco burro pensaba, esto es sencillo, sencillísima la solución, con un poquito de plancha ya dejamos las proteínas en su forma correcta y ya está. Es decir, no sé, la verdad, me parece como un área donde han descubierto mucho y pareciera que es muy prometedora las terapias que van a poder desarrollar. Bueno, yo aquí desde el punto de vista médico, y que Fermín me lleve la contraria si quiere, creo que son dos trastornos que se han considerado estrictamente neurológicos desde tiempo inmemorial, o por lo menos a lo largo de todo el siglo XX, que ha sido cuando más se ha avanzado en esto. Y quizá esa sea la razón de que haya menos lagunas, porque digamos que los deterioros que acompañan a las enfermedades, los deterioros de aspectos cognitivos o de la memoria o de otro tipo, son posenfermedad. Esa es la idea que yo tengo. Pero lo que es el trastorno básico del movimiento, pues es más fácil de identificar que cuando se está hablando de afectos, de aspectos que son un poquito más, menos concretos, ¿no? Más etéreos. Sí, Antonio. Bueno, yo como tengo casos en mi familia para todos los gustos, mi padre murió de la enfermedad de Korsakoff, ¿no? De la de los priones, ¿no? Entonces toda la familia estábamos espantadísimos porque, bueno, falleció en 6 meses. O sea, en 6 meses empezó a tropezarse porque le afectó sobre todo al cerebelo y en 6 meses falleció. O sea, en un deterioro de movimiento bestial y de parálisis prácticamente absoluta. O sea, parece que se había cocido de antes, pero el desarrollo del, digamos que puede ser exponencial, ¿no? De la contaminación de los priones de unas proteínas a otras, entonces se produce un deterioro bestial. Entonces estábamos toda la familia bastante asustados, pues si habíamos comido vacas locas en alguna cena familiar, ¿no? Y entonces tuvimos que llevar a mi padre, o a su cerebro, mejor dicho, al Instituto de Anatomía, no sé cómo se llama, ¿no? Donde le hacen una forensia especial que es en Móstoles para saber qué tipo de enfermedad ha sido. Y bueno, parece ser que ha sido la de Korsakoff humana, que sale una entre 1 millón de personas, vamos, ¿no? Entonces respiramos más o menos tranquilos, que no nos habíamos comido ningún chuletón loco, ¿no? Pero bueno, la verdad que fue una enfermedad espantosa, en el sentido de la degeneración que se produce en el cerebro a una velocidad que te quedas pasmado. Y bueno, es que, joder, tengo para contar de todo, ¿eh? Venga, Bueno, pues no me animo a decir qué bien, Antonio, porque evidentemente no, pero qué experiencias. Bueno, Cristina. Sí, Fermín quería hablar. Fermín, sí. Sí, yo os iba a decir que quizás uno de los problemas ahora, uno de los retos mundiales más importantes a nivel informático es la elaboración, cómo se estructuran las proteínas espacialmente. Son 20 aminoácidos que se pueden mezclar de la forma que queráis, viendo el mapa genético, o sea, es decir, el ADN se transforma en un ARN mensajero, el ARN mensajero se transforma en un ARN de transferencia, se montan los aminoácidos, pero esos aminoácidos, ¿cómo se montan? Ahora mismo parece ser que es el problema más complejo que existe a nivel informático, parece ser que el problema es mucho más gordo que fue el estudio del genoma humano. Incluso parece que es tan trascendente como el cálculo meteorológico de los días futuros. Es uno de los retos más importantes que existen. Yo creo que ahora mismo 2 retos importantes que nos tienen en esta
justo en este libro son el mapa cerebral, que es el que está haciendo Rafael Yuste en la Universidad de Colombia, donde estaba este hombre, el Candel. Y por otro lado, el reto de cómo se pliegan las proteínas, cómo se forma esa estructura, porque el hecho de que cambie cualquier mínimo aminoácido cambia totalmente la filosofía. Y esto yo creo que es uno de los retos mundiales más importantes actualmente. Son 2 comentarios al respecto. A ver, Silvina. No, yo solo quería hacer una cosa más organizativa. Les mandé por el WhatsApp un link a un reportaje a Mariano Sigman, porque busqué a ver qué había en castellano, y encontré ese reportaje, y bueno, solo para ver si querés coordinar cómo hacer, cuál sería la mejor forma de proponerle algo fuera del sábado. Pero solo quería avisar eso, que les mandé un link a un reportaje, y después había otras cosas, pero casi todas en inglés, así que eso le mandé en castellano. Eso es todo. Muchas gracias, Silvina. Muy bien. Antonio, ¿tú pediste la palabra o no? No. Cristina, entonces. No, yo no había pedido la palabra. Yo lo único, me gustaría dejarlo aquí porque entiendo que ya todo el mundo tiene obligaciones de comer, vamos, de cenar, básicamente. Y bueno, pues ha sido un placer, la verdad, y me encantan las aportaciones de todo el mundo. Me parece maravilloso, súper rico este debate. Mucho más rico el debate que el libro, la verdad. Bueno, y nos quedan 4 capítulos buenísimos, porque los 4 que vienen, el primero es la ansiedad, estrés postraumático y la indecisión. El capítulo 9, las adicciones. El capítulo 10, la identidad de género y la diferenciación sexual. Y el capítulo 11, la conciencia. Es decir, que la próxima sesión será buenísima. Yo lo que voy a proponer es, con este Sigman, quedar un día de la semana para tener una, no sé, bueno, es que no sé, si alguien quiere participar en eso, digamos, yo lo que puedo es intentar fijar con él un día en la semana para tener una charla con él, porque es un tipo interesante. Leamos lo que mandó Silvina y decidimos por el WhatsApp. Bueno, y nada más. Nos vemos en 2 semanas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Gracias. Gracias.